el que brilles en todas las cosas. Habíamos leído el primer capítulo de Génesis, después leímos el primer capítulo de Lucas y ahora queremos hablar del primer capítulo de Primera de Samuel. Así que hoy estamos, Día de las Madres, estamos de primera. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer los versos 15 al 18. Primera de Samuel 1, 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Aquí encontramos la oración de fe de una madre. Una oración hecha con la seguridad de que en Dios solamente hay respuesta. Ana sentía la agonía de poder tener un hijo. En aquella época era muy importante tener un hijo. Era, no sé, podríamos llamar cierta posición social, reconocimiento social, por cuanto las madres eran las que producían los hombres del mañana. Así que cuando una mujer era estéril, lo sentía como una afrenta personal. Y Ana estaba en esa agonía. Y estaba y no quería comer y no participaba y estaba en una gran tribulación espiritual. Su alma estaba bien afligida. Así que fue al único lugar donde cada uno de nosotros debe ir en momentos de tribulación. ¿A dónde fue? Fue al altar de Dios. Fue a derramar su oración, su clamor, su llanto delante del Señor. A veces nos parece que los que están por fuera no nos entienden, no nos comprenden. Y a veces sucede que no nos entendemos, porque para sentir algo hay que estar dentro de uno mismo. Hay que sentirse, como dice el dicho, hay que ponerse los zapatos de cada persona, y aún así. Ahora, Ana se derrama en el altar de la oración y pone su oración. Y dice que en vez de clamar, de gritar, solamente se movían sus labios. No tenía ánimo ni para expresar palabras. Mire, la oración es sencillamente elevar su clamor a Dios, sea audible o sea en silencio. Sea audible o sea en silencio. Pero derramar la oración delante del Señor. Y Dios oye. Dice la palabra del Señor que Él sabe el pensamiento de nuestro corazón. Así que alguien me dijo hace muchos años, en que yo estaba orando en silencio, me dijo, tienes que orar en voz alta, porque si no,
Dios no te oye, ¿cómo te va a oír? Y yo le dije, le doy gracias a Dios, porque tengo un Dios que sí oye. Sí me oye, aunque sea una palabra dicha en el interior de mi vida. El sacerdote Elí estaba allí en el templo y veía a aquella mujer que nada más que movía sus labios. ¿Y qué pensó este hombre? Elí era un hombre de Dios, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pensó? Esta con las fiestas que había, porque recuerden que cuando todo el mundo se transportaba a Jerusalén al templo, generalmente era tiempo para hacer fiesta. Así que dijo, con la fiesta esta se pasó y está ebria, hasta que se cansó de ver a aquella borracha, diríamos hoy, tirada en el altar y dice, es falta de respeto. Y fue para allá y le dijo, ya está bueno, vete a pasar la borrachera a otra parte. Ella pudo haberlo acusado, no, usted no me entiende, usted es sacerdote y sin embargo no me entiende. Ella lo único que dijo fue, no, Señor, en agonía de mi alma me estoy derramando delante de mi Dios. Porque cuando nadie nos entiende, nadie nos comprende y nos sentimos solos, de una cosa podemos estar seguros, que Dios nos está oyendo. En vez de perder el tiempo en acusar, debemos dedicar nuestro tiempo a clamar delante de Dios. Y Elí le dijo, ve en paz y que tu respuesta llegue de parte de Dios. Porque toda respuesta viene porque a Dios le place darlo. Hace unos días atrás fue mi cumpleaños y esa noche me desvelé y empecé a revisar toda mi vida. Generalmente no hago eso, pero esa noche se me ocurrió y vino y empecé a recordar cosas extremas en las cuales yo había pasado, en las cuales Dios le había placido librarme. Y lo primero que compartí, no les voy a leer o a compartir todo lo que escribí ese día, pero lo primero fue cuando yo tenía 9 años, era un niño. Estábamos de visita, mi papá era pastor allá en un pueblecito de campo en Oriente y habíamos ido de visita, de vacaciones, a La Habana. Y tuve una crisis de asma y llegó un momento en que ya no podía respirar. Salimos, mi papá fue a buscar una máquina. Estábamos, bueno, los que conocen La Habana, estábamos en Marianao. Estamos allá en Altamira, no es. Miramar. Altamira es Santiago de Cuba. En Miramar, ya del lado allá de Marianao. Y mi papá le dice a mi papá y mi mamá que iban conmigo, me montaron en la máquina y le dicen al chofer, por favor, corra hacia el hospital militar. Y el chofer dijo, mire, yo sé que estamos un poco lejos, pero yo le sugiero llevarlo al hospital Pedro Borrás, que es infantil. Allí se especializan en niños. Así que en el camino, yo recuerdo que iba sacando la cabeza por la ventanilla de la máquina, del auto que me llevaba, para que el aire me diera, porque no podía respirar, hasta que perdí el conocimiento. Y cuando volví a abrir los ojos, estaba en una camilla, en terapia intensiva, con un suero puesto y una máscara de oxígeno. Y adivinen quién estaba a mi lado. Ahí estaba mami, ¿no? Y yo decía, yo contaba en este relato que puse en Facebook, yo les decía, ¿se pueden ustedes imaginar la intensidad con que ella estaba orando allí?
Yo sé que las madres sí lo pueden entender, ¿eh? Porque me imagino que en más de una ocasión habrán orado con intensidad así. Pero yo les decía, yo sé con qué intensidad oraba porque yo estaba allí, ¿eh? Y a Dios le plació responder su oración. A Dios le plació leer su oración. Ahora, cuando Elí le da esta bendición a Ana, ¿qué hace Ana? Ana recibe aquello con fe. No lo tenía todavía, no lo había recibido, pero recibió la bendición con fe. Dios me ha respondido. Qué molesto y qué difícil es proclamar y confesar que Dios ya me respondió cuando su respuesta no la tengo en la mano. Dios ya me respondió. Ahora, ¿cómo Ana demostró su fe? ¿Cómo Ana demostró que con fe había recibido aquella promesa? En primer lugar, dice que prosiguió su camino. Ya no se quedó sola, ya no se quedó donde estaba, ya no se quedó allí para derramarse en su angustia, sino que prosiguió su camino. Se encaminó a hacer lo que tenía que hacer, lo que fuera que estaba haciendo, sus quehaceres. Si la familia estaba en fiesta, fue para allá para ayudar al repartir, ¿cómo se llama? Bocadito, vamos a decir. Siguió su camino, se dedicó a lo que en realidad debía hacer. Se fue con los demás. Ya no quería estar sola porque ahora sabía que Dios le había respondido. Ya no tenía que echar todo a un lado para derramarse de rodillas y clamar porque reconocía que ya tenía la respuesta a su oración. Ahora solo quería continuar con gozo. Continuar con gozo. El desánimo es uno de los enemigos más terribles que tiene el ser humano. Cuando nos desanimamos, cuando se nos caen los brazos, cuando el ánimo se nos va hasta los tobillos. Hay en este mundo digital, cuando usted está usando un printer y el printer se le baja la tinta, aparece ahí en la pantalla un gráfico donde dice por dónde está el nivel de la tinta, para que usted ya vaya haciendo planes de comprar otro cartucho de tinta para el printer. Si hubiera un aparato, algo gráfico que midiera nuestro ánimo, ¿por dónde estaría en este momento? Lo va a tener. ¿Cómo esa definición de la técnica estaría midiendo nuestro ánimo? Mire, en aquel momento a Ana el ánimo le siguió hasta el final, hasta el tope. Ya incluso podía compartir, ya incluso podía decir, Dios me ha respondido. Yo recuerdo mi tío padecía, ya él está con el Señor en este momento, pero durante muchos años padeció de una alergia, una coriza terrible. Vivía con un pañuelo en la mano. Él no usaba pañuelo en el bolsillo, él lo usaba en la mano, porque constantemente. Y un día él estaba orando, estaba pastoreando por allá por Isla de Pinos, y él estaba orando, y de pronto sintió el convencimiento. Mire, no es que usted se asegure, es algo que Dios le pone en el corazón. Y él sintió en su corazón que Dios le había sanado. Lo sintió. Dijo, no, pues sí.
si tú me sanaste, yo estoy sano. ¡Chua! Y cuando llegó el domingo y se levantó, y se paró allí en el púlpito y dijo, mi hermano, tengo ¡chua! Un testimonio que dar. Dios me ha sanado a ¿Eh? Dice que él se imaginaba que los hermanos dirían, creo que el pastor le pasó algo. Estaba proclamando lo que él sintió de parte de Dios. ¿Sabe qué, mis hermanos? Unos días después, no recuerdo el tiempo, corto, se le desapareció la coriza. Hasta el día en que partió con el Señor, no volvió a padecer de coriza. Pasaron años, hasta el día en que partió, estuvo sano de la coriza. Ana sintió lo mismo. Ana sintió que Dios ya había respondido su oración, pero ni siquiera estaba embarazada. Ni siquiera estaba embarazada, pero ella estaba segura que había recibido su oración. Por lo tanto, prosiguió su camino. Ya no estuvo más triste, prosiguió su camino. Lo segundo, no te me adelantes. Lo segundo que hizo fue que comió. Se levantó y comió. Recuerde, estaban de fiesta. Las familias, cuando iban a Jerusalén al templo, después formaban fiesta. Pero fiesta para alegrarse delante de Dios. Me imagino que la comida allí estaría abundante. ¿Quién ve a Eber allí? Ahora, mis hermanos, fíjense en esto. En el verso y se fue la mujer por su camino y comió. Ahora, en el verso 10, no, en el verso 8, perdón, en el verso 8, que no leímos, pero lo vamos a leer ahora. Dice que Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Yo no soy mejor que 10 hijos para ti? Ahora, las respuestas de la actitud de Ana eran respuestas a estas 3 preguntas que le hizo su esposo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? Cuando uno está afligido y está triste, uno deja de comer. Nada tiene placer. Uno, además de que no siente, digamos, hambre, deseo de comer, pero tampoco siente no es capaz de poder tragar un bocado. Dice que comió, es decir, no solamente fue por su camino y participó de la fiesta, sino que en la fiesta comió. Esa era su manera de probar su fe. Ella estaba viviendo su fe. Porque la fe no es proclamarla solamente, sino es vivirla. Sino es vivirla. Decía el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira que recibió palo y azote. Recibió de todo. Y él dijo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En una ocasión iba en una tormenta en el barco, y el barco aquel, nos imaginamos aquellos barcos de aquella época de madera y un tipo de ciclón muy fuerte, aquello no podía perdurar. Y estaba todo el mundo tembloroso y con miedo. Y Pablo se levantó al tercer día y les dijo, conmigo ha estado el ángel del Dios de quien soy, aleluya, y a quien sirvo. Y me ha asegurado que nadie se va a perder. Y estoy seguro que será como me ha dicho. Eso es fe.
Eso no terminó la tormenta, eso no la paralizó, ahí no todo se puso en calma, la tormenta siguió. Pero él decía, yo sé que será como el ángel de Dios me ha dicho. Ana hizo lo mismo, se levantó a comer, seguía sin hijos, no estaba embarazada, pero estaba segura de que Dios le había respondido y por lo tanto comió. ¿Por qué no voy a comer? Así que en aquel momento había terminado hasta un ayuno. Hace unos días tuvimos ayunos, todos participamos del ayuno. Estaba hablando con Ever hace un momentico. Recuerde esto, el ayuno no es para una ocasión especial. El ayuno es uno de los ejercicios espirituales más poderosos que existe. Ayunar delante de Dios, porque a través del ayuno, alguien dijo en una ocasión hace muchos años, me dijo, yo no entiendo qué tiene que ver la bendición de Dios con el café con leche. Yo tampoco. Pero cuando uno ayuna, Dios se manifiesta con poder. Amén. Amén. Así que ella se levantó y comió. Comió porque ya aquel ayuno sabía que no era necesario. Ya tenía la respuesta que había pedido al Señor. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Ya tenía la respuesta. ¿Tenía el niño? No. Pero ya estaba embarazada, seguro. No, tampoco. Pero ella sentía que ya tenía la respuesta. Amén. Ahora, no solamente prosiguió su camino, no solamente comió, sino que se le cambió el rostro. En vez de un rostro afligido y lleno de angustia, de pronto hubo un rostro resplandeciente. Hubo un rostro, dice, no estuvo más triste, se le terminó la tristeza. ¿Por qué iba a estar triste si estaba segura que Dios ya le había respondido la oración? Amén. Hay un dicho callejero de la calle allá en mi país que decía, hambre que espera hartura, espera comida, eso no es hambre. Hambre es cuando usted sabe que no hay nada de comer ni la va a encontrar tampoco. Pero si usted tiene mucha hambre, pero sabe que en cualquier momento va a estar comiendo, eso no es hambre. Ella no tenía al niño en la mano, no se había materializado en ella todavía, en su cuerpo, pero ¿sabe qué? Ella estaba consciente y se le terminó la tristeza porque sabía que tenía la respuesta de su corazón. Ahora, en ese espíritu es donde ella responde con su fe. Son las tres señales que ella mostró que tenía fe. Una, prosiguió su camino, hizo lo que tenía que hacer. Otra, comió, disfrutó con los demás. Y en tercer lugar, se le fue la tristeza del rostro. Ya no estuvo triste. Ya no estuvo triste. Mis hermanos, el semblante, dice en Proverbios, que el rostro es el espejo del alma. Lo que tenemos en el corazón se suele reflejar en nuestro rostro. Ella quitó toda tristeza y por eso decimos que estas tres cosas, estos tres aspectos, fueron su respuesta de fe a las tres preguntas que le había hecho su esposo. ¿Por qué estás triste?, le dijo. En el verso 8. Le dijo, no, ¿por qué lloras? Ya no estaba llorando. ¿Por qué no comes? Ya estaba comiendo. Y la tercera pregunta, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Pudiera ser, pero ella sabía que ya tenía su hijo.
La fe no es tener las cosas de inmediato, sino tener la seguridad de que Dios ya ha respondido. De que Dios ya respondió. Amén. Había recuerdo, ahora no recuerdo el nombre, hubo un evangelista principio del siglo XX, a principios de los 1900, y había una iglesia que no había manera de levantarla. Mandaban pastores y los pastores se iban. Decían, no puedo. Y así no sabían a qué iban a mandar. Y le dijeron a este evangelista que no era pastor. O sea, el evangelista es el que va predicando por los lugares. Al menos en aquella época, hoy en día creo que ya eso se terminó, ese aspecto. Pero le dijeron, fulano, era alguien famoso, pero no recuerdo el nombre ahora. Schaefer o algo así se llamaba. Te vamos a mandar a tal iglesia. ¿A dónde? Sí, te vamos a mandar a 2 iglesias para que Dios te hiciese. Yo voy a orar primero, le dijo él. Si Dios me da la iglesia, yo voy. Pero si no me la da, ahí no quiero ir. Era un lugar muy duro. Así que fue. Y antes de llegar a las afueras del pueblo, se tiró de rodillas al lado del camino allí, detrás de unas piedras, y empezó a orar, y empezó a clamar a Dios. Señor, dame ese pueblo. Yo quiero que me des ese pueblo. Si tú no me das ese pueblo, yo no voy. Entro aquí mismo, viro para atrás y le digo a la conferencia que de eso nada. Y las personas que pasaban por el camino no lo veían porque estaba detrás de una piedra. Pero de pronto un grupo que iba pasando oyeron un grito detrás de las piedras. ¡Me lo dio! Me imagino el susto que se llevaría, ¿eh? ¡Me lo dio! ¡Aleluya! ¡Me lo dio! Mis hermanos, aquello fue una explosión en aquel pueblo. El evangelio fue aceptado, se proclamó, se engrandeció el nombre de Dios y se hizo una iglesia próspera. Cuando Dios confirma que me dio la oración, es hora de seguir nuestro camino, es hora de comer y es hora de quitar la tristeza del rostro. Amén. Ana recibió su respuesta, ¿dónde? En la casa del Señor, en el altar de Dios, en la oración. No es tener pensamiento positivo, no es decir, no, yo sí puedo, no, yo sí sé, yo espero, sino ir en oración delante de Dios. Y después que Él me confirme en el corazón, entonces voy a proseguir mi camino, voy a disfrutar de lo que Dios me da y que mi semblante refleje mi esperanza. Cuando yo estaba en estos meses atrás que estuve tan mal, que estuve ingresado y que los médicos cuando investigan siempre encuentran algo, estaba leyendo yo una meditación y decía, no ponga su atención en su enfermedad. Póngalo en el Señor y en las cosas que usted ama y disfrútelas. Póngala en las cosas que usted ama hacer y disfrútela en el Señor y déle gracias a Dios por ellos. Y si llega al final, dele gracias a Dios porque tenemos esperanza. Amén. ¿Cuántos vieron el video del último? A Ever, menos mal que Ever lo vio. ¿Y Carmen, te lo vio? ¿Cómo que lo leyó? Mira, la respuesta de Dios. Con palmita, sí. Está bien. Ella me reconoce por la camisa. Ella dice, la camisa, ese no lo he visto todavía.
Pero mis hermanos, sabemos que tenemos esperanza. Amén. Dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, que en el confiar en su amor, en el Dios de la esperanza, Él nos llene de todo gozo y paz. Amén. En esta confianza que ponemos en que Dios es la respuesta, vamos a pedirle a las madres